¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Bueno, salario mínimo, vital y móvil. Salario mínimo, vital y móvil. ¿De qué se trata y en qué situación estamos aquellos trabajadores que estamos en blanco, ¿no? No olvidemos que cuando hablamos de trabajadores, casi la mitad o la mitad de la fuerza laboral de este país no está en blanco. O sea, cuando digo no está en blanco, digo no está bajo convenio, ni siquiera sabemos si está bajo ley de contrato de trabajo, entendemos que no. Tampoco no tiene sindicato, vacaciones, horas extras, aguinaldos, etcétera, etcétera, aportes jubilatorios. Bueno, pensemos que esa realidad es una realidad real, obvio, concreta, digamos, que pasa en este país, que no es de ahora, que tampoco es que apareció de golpe la mitad de la fuerza laboral en esta condición, sino que es una situación de arrastre. Algunos pretenden resolver esta situación diciendo nivelemos para abajo. O sea, ¿cuál sería la solución de los trabajadores o para los trabajadores que no tienen derechos? Que ningún trabajador los tenga, digamos, ¿no? Parece, ¿no?, cortarse los pies para no usar zapatos, o un razonamiento realmente muy, muy poco inteligente, y sin embargo, no es que sea poco inteligente o no responda a un sentido común, responde, sí, claramente, a una política de generar mayor ganancia, mayor plusvalía, obtener mayores resultados, sobre todo por la situación de precarización que eso significa. No solamente porque cuesten menos, porque los trabajadores cuesten menos, sino porque también hace que la solidaridad, la organización y la participación gremial se vean muy, muy, muy restringidas, sabiendo de que su condición es precaria. Las patronales en general lo que hacen es aprovechar esa situación. Y los sindicatos lo que intentamos permanentemente es extender los beneficios de los acuerdos colectivos, de los convenios, al conjunto de los trabajadores para que puedan tener los derechos que tienen que tener, porque nos los ganamos entre todos. El salario mínimo vital y móvil es parte de esa conquista y tiene que ver con cuánto es el mínimo que se le tiene que pagar a un trabajador por una X cantidad de horas trabajadas en la semana, y por debajo de ese mínimo, el que pague por debajo de ese mínimo estará fuera de la ley. Hoy tenemos una invitada que no es la primera vez que está con nosotros en el programa, la compañera Cecilia Garrica. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? Bien. Buenas noches. Bueno, un gustazo. Un gustazo que estés acá. Hicimos muchos programas, recién recordábamos antes de cámara, muchos programas en pandemia, ¿no? Sí, nos Por estamos Zoom. acordando de eso. Bastante menos prolijos que esto. Vos decís, sí, claro, lo que podíamos. Lo que podríamos. Lo que se podía en esa situación. Y la verdad que, bueno, Cifra es un instituto que viene funcionando en forma sistemática, eficiente, y que es una herramienta poderosísima que tenemos los trabajadores a la hora de poder discutir con fundamentos en una paritaria, discutir con fundamentos, no solamente por una cuestión reivindicativa, sino también por poder sostener ideas y propuestas que no son solamente la defensa corporativa, sino también propuestas que tengan que ver con el conjunto de lo político y lo social en este país. Cifra es una herramienta importante que tenemos que cuidar mucho, y que además creemos que sí, resulta imprescindible, porque si no parece que la razón o los números solo la tienen aquellos que son dueños de los medios de producción y de cambio, ¿no? Uh-huh. Bueno, y acá estamos entonces. ¿Cómo estamos con el salario mínimo? Bueno, con el salario mínimo pésimamente. La última reunión, como vos sabés, no se llegó a un acuerdo, porque últimamente vienen siendo reuniones en las que el sector trabajador hace una propuesta para tratar de acercar
el salario a lo que históricamente representó en otros momentos en donde esta herramienta tenía una vigencia real y el sector empresario plantea aumentos que no llegan a cubrir no solo la inflación actual, sino no llegan a representar un número que se pueda trasladar o que se pueda comparar siquiera con una canasta de indigencia. O sea, estamos hablando de una propuesta que no es ni viable. Y luego lo que viene pasando es que el gobierno termina laudando porque no hay acuerdo, muy cercano en lo que termina cerrando por decreto el gobierno a lo que trae el sector empresario, perdón. Ahí nosotros tenemos, o sea, el funcionamiento es un funcionamiento de carácter tripartito. En el salario mínimo vital y móvil, en ese consejo del salario, están las distintas cámaras empresarias, todas las organizaciones gremiales de tercer grado, las centrales sindicales y el gobierno. Y es un instituto que se creó justamente para establecer una base mínima de lo que se debe pagar. Es verdad que hace tiempo que esto viene atrasando. Tampoco es solo de este gobierno el atraso del salario justo me mínimo, acordaba, ¿no? en pandemia se perdió casi 10 puntos de poder adquisitivo del salario ese año, digamos, que no se pudo actualizar. Luego se intentó una recuperación, pero eso nunca se volvió a recuperar esos 10 puntos perdidos. En el gobierno de Macri unos 20 puntos también, y en este gobierno llevamos ya perdí la cuenta, pero digamos que sí, una tercera parte del poder de compra perdió este gobierno, una tercera parte perdió el salario mínimo durante el gobierno de Milei. Un tercio. Sí. Un tercio. Vos, bien, ahora, ¿qué abarca el salario? ¿Qué influencia tiene la determinación del salario mínimo sobre la gente, digamos, para decirlo de alguna forma? Lamentablemente cada vez menos influencia, en el sentido de que se ha alejado tanto del salario real, del sector privado, sobre todo del sector registrado, tanto privado como público, que tiene muy poca fuerza como herramienta como suelo de nivelación del salario. Termina siendo una herramienta que define el subsidio por desempleo, digamos, que sí está atado al salario mínimo, y todas las demás funciones que tenía, que hoy justo las estaba repasando antes de venir para acá, las fue perdiendo por quedar muy debajo y muy desactualizado de los valores reales de la economía y del mercado de trabajo. Hoy día el salario mínimo vital y móvil representa una quinta parte, o sea, el 20% del salario promedio del sector privado, del salario registrado del sector privado. Una quinta parte. O sea, ya no representa un piso real para... Cuando decís del salario del sector privado, ¿te referís a un promedio? Un promedio. O sea, sí hay más bajos, pero de todas formas no llegan al nivel que tiene actualmente. O sea, que hoy el salario, ningún salario de convenio está por debajo del salario mínimo vital y móvil. Que sí, que actualmente está en menos de 300.000 pesos. O sea, ¿qué trabajador registrado en el sector privado gana eso por una jornada de 8 horas? No hay. Y vos tenés, si bien vos tenés en la cabeza más o menos cuánto es el promedio salarial del sector privado. No lo tengo en la cabeza, pero puedo hacer el cálculo por lo que acabo de decir. Si representa una quinta parte, debe estar el promedio, en 1,5 millones, un poco menos. Ese es el promedio del salario del sector Me estoy jugando ahí un poco, pero tendría que... Bien, siempre estamos hablando en bruto. Sector... Sí, por supuesto. Faltan los descuentos. Sí, además estamos hablando del salario registrado del sector privado. A mí me parece importante mencionar que el salario mínimo perdió, es una herramienta de política pública, es una herramienta... A ver, ¿cómo es eso? La definición de un salario mínimo es una herramienta del Estado para intervenir en la economía, para intervenir en el mercado laboral, poniéndole un piso al precio del trabajo, digamos, que es el salario, ¿no? En su momento tuvo una función importante. Por ejemplo, en el 2015 representaba un valor que ahora sería 700.000 pesos. O sea, para alcanzar ese valor, claro,
que tenía en 2015, actualmente tendría que estar arriba de los 700.000 pesos. Que fue lo que pedimos las 3 centrales sindicales, claro. 700.000. Entonces, en ese momento tenía una función. Hay un abandono de esta política pública, claramente, ya desde el gobierno de Macri un poco, pero luego más, y ahora directamente hay un abandono total de esta política. Está actualmente en un nivel inferior al históricamente más bajo en términos de poder de compra que fue en los años 90. O sea, está en el subsuelo, digamos. Como pierde su fuerza. Igual creo que de hecho la publicación de este salario mínimo en valores inferiores como venía siendo hasta ahora, de 300.000 pesos, seguramente afecta al sector no registrado, o sea, el sector más débil de los trabajadores, como mencionabas recién, los que no están en blanco, digamos, el sector no registrado, que seguramente a la hora de negociar su salario en situación precaria y de vulnerabilidad, si ven la tapa de los diarios que dice el salario mínimo es 300.000 pesos o como sea que cierre ahora, porque el gobierno todavía no lo definió, pues probablemente le juegue, en vez de jugarle como piso, le juegue como techo o como un factor que le tire para abajo su negociación, claro, digamos. Claro. No es lo mismo en un convenio con un sindicato que el tipo solo que tiene que negociar su sueldo negro o en situación de vulnerabilidad y de soledad, digamos, ¿no? Con lo cual creo que termina siendo algo que le juega en contra a ese sector, digamos. Claro, sobre todo, ¿no? Porque uno dice, yo voy a un trabajo, digamos, no sé en qué convenio estoy, no tengo representación gremial y el que me está entrevistando dice, mira, te vamos a pagar el mínimo que permite la ley, después vemos con el tiempo, ¿no? ¿Y cuánto es el mínimo? Y son 300.000 pesos, digamos, ¿no? Por, ¿hasta cuántas horas semanales? 8 por 5, 40 sí, 40 o 45, claro, digamos, con 5 del sábado, ¿verdad? Sí, sí. Esa es una locura total. Gasta más el hombre en ir a trabajar que lo que paga. Hoy estaba leyendo en la ley de contrato de trabajo, dice que el salario mínimo debe asegurarle alimentación, y acá deberíamos parar de contar, porque ya con alimentación te gastaste todo ese salario. Vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y cobertura profesional. Todo eso debería garantizar un salario mínimo, eso dice la ley de contrato de trabajo. O sea que la definición por parte del gobierno de un salario mínimo que no alcanza ni para cubrir la canasta de indigencia, la canasta alimentaria, es una acción en contra de la propia ley, digamos, ¿no? Actualmente el nivel es de un 58,1% de una canasta de indigencia para 4 personas, ¿no? O sea, estamos hablando de la canasta alimentaria, de solamente alimentos, ¿no? Solo para comer es la mitad. Claro, o sea, necesitas dos salarios en una familia de 4 para cubrir solamente alimentos, ese salario testimonial, digamos. Y solo alimentos y no otra cosa, no viaje. Otra cosa. No. Ahora, si querés cubrir la canasta de pobreza, o sea, si querés, digamos, acá el gobierno está diciendo, vos podés trabajar, te pueden pagar legalmente este salario mínimo y una familia va a necesitar 4 salarios mínimos para cubrir una canasta de pobreza. O sea que tendrían que trabajar los niños, digamos, de la familia de 4. Claro. O sea, un disparate. No, un disparate total y absoluto. Sí. ¿Y ustedes cómo? Porque, a ver, llega un momento en que si los salarios están tan deprimidos y la política gubernamental sigue siendo deprimirlos más, porque esta resolución, digamos, estas resoluciones que toman sobre el salario mínimo, deprimen también los salarios convencionales. Porque lo primero que se dice es, si acá se cerró esto, aunque la CGT y las 2 CTA hayamos votado en contra, sí, funciona, ¿no? Como Dicen, pará, si en el salario mínimo
Se está poniendo una corrección del 1, lo que propone, y vamos a ver cómo termina esto, no terminó todavía, pero se pone el 1% de ajuste cuando la inflación en este Marzo mes fue 3,7. pasado va con 3,75, Claro. lo que hay que hacer cuando uno firma es firmar a la baja. Y Claro. si uno firma a la baja, termina reafirmando esa tendencia que vos venís marcando, que desde el 2000, si hoy cobráramos un salario mínimo equivalente al de 2015, en cambio de 270 y pico que está ahora, 280, tendríamos que estar cobrando 700 para cobrar lo que cobrábamos en el 2015. Entonces, cuando se aplica esa política, se sabe que la consecuencia va a ser que un montón de gente la va a pasar muy mal, pero que en general va a caer el poder adquisitivo. Y si cae el poder adquisitivo, ¿quién compra lo que se produce? Claro, si es que se produce. Bueno, sí que se produce o se importa. Te la dejé ¿no? picando. Sí. No, es que me quedé pensando en una cosa que mencionaste antes de para qué bajan los salarios, ¿no? Porque uno podría pensar quién está ganando, lo que dijiste vos, hay un sector que está ganando. Hay un informe que sacó cifras hace muy poquito, de Pablo Manzanelli y de Andrea Moretti, que habla sobre la distribución funcional del ingreso, que es la distribución entre capital y trabajo, el histórico 50-50, digamos, ¿no? Que llegó a estar en 52% para el trabajo en la época de Cristina, en el 2015, y actualmente cayó a menos del 44%. Estamos hablando de la distribución entre capital y trabajo, es decir, la distribución del ingreso del país, del Eso, producto, la distribución de la riqueza. ¿Hablamos de PBI? Sí, hablamos de la distribución de la riqueza. No es exactamente del PBI, pero sí, digamos, hablamos de la distribución de la riqueza generada en un país por los trabajadores con los medios de producción del capital. Se distribuyó históricamente en esos valores. Por supuesto, siempre creció para el trabajo durante los distintos gobiernos peronistas, etcétera, y cayó para el capital, no siempre, pero actualmente está en un nivel muy bajo de menos del 44% para el trabajo, y eso que significa que del otro lado se lo lleva el capital. Claro. Esto, pongámoslo en números, en plata, digamos, ¿no? Esto significa que desde el 2016, que es cuando empieza ese cambio, ¿no? En la tendencia, digamos, empieza a haber más, a crecer la parte que se lleva el capital y a caer la del trabajo. Desde el 2016 hasta la actualidad, hasta el 2024, que son los datos que están, hubo una transferencia de ingresos, de plata, del sector trabajador al sector empresario por más de 130.000 millones de dólares. 130.000 millones de dólares que los laburantes, que son la mayoría de la persona, pues no estamos hablando del 50% de la población y del 50%, ¿no? Está clarísimo. Le transfirieron en su pérdida de poder adquisitivo al sector capitalista, al sector empresario, al sector del capital. Estos son 125.000 o 130.000 millones, depende con qué dólar se mide, etcétera, pero aproximadamente 130.000 millones de dólares son casi 3 créditos del FMI que le dio el FMI a Macri en su momento. O sea, estamos hablando de una montaña gigante de dinero que pasó, que se produjo en el país y que se podría haber llevado distribuidamente los trabajadores, y se lo lleva el capital. Con lo cual, eso tiene que ver mucho con esta pérdida del poder adquisitivo de la que hablamos, digamos, ¿no? No es inocua. Otra discusión sería si esos 130.000 millones de dólares hubieran sido reinvertidos en el país, ¿verdad? En cadenas productivas, por ejemplo, que generaran puestos de trabajo, generaran sustitución de importaciones, generaran mayor eficiencia, mejor producción, mejores puestos de trabajo que quedaran en el país, porque en definitiva de todo esto lo único que queda en el país son los salarios, ¿no? Claro, además coincide con un proceso claramente de valorización financiera y de fuga de capitales, tanto en el gobierno de Macri como en el gobierno de Milei. Ya ahora descaradamente, directamente no se disimula que el modelo económico es un modelo de valorización financiera, el famoso carry trade, que ya en la tele
El otro día comentábamos que... Acá con anglicismos no. Bueno. Explícanos qué es el carry El carry trade básicamente es ganar Carry mucha plata en pesos, ¿no? Ganar mucha plata metiendo la plata en bonos, en herramientas que te da el gobierno para que vos puedas tener un buen interés, una buena tasa de ganancia en la bicicleta, bueno, una forma de decirle la bicicleta, pero digo, lo interesante es esto. Esa valorización en pesos, luego la tienen que convertir en dólares, porque ninguno se quiere quedar con pesos cuando se devalúa la moneda en algún momento. Entonces, para poder pasar toda esa montaña de ganancia en pesos que se genera a dólares, necesitas dólares. Y para eso vino cada uno de los créditos que hubo del Fondo Monetario, al mismo señor Toto Caputo, tanto en el gobierno de Macri como el de ahora, que es para cubrir la fuga de capitales que genera esa ganancia financiera que se genera en pesos y que luego se quiere pasar a dólar y fugarla, digamos. Carry trade significa porque lo que se garantiza en ese proceso es que vos la puedas sacar la ganancia en dólares antes de que se devalúe la moneda, digamos. A ver, porque los tipos que están haciendo la bicicleta la están haciendo en pesos. Entonces, cuando se quieren ir con un dólar barato, si no perdieron. Bueno, nunca pierden. Porque está... Que yo sepa, no. Claro, entonces, tanto como las históricas, ¿cómo se llamaban? Las Levax, también de los mismos que están ahora en la época de Macri, como todas las herramientas que se están generando en estos tiempos, todos tienen el mismo funcionamiento, que es después pasarse al dólar y sacarla fuera. Y cuando el Fondo Monetario viene a traer plata a la Argentina, no es para otra cosa que para garantizarle a esos fondos de inversión, que muchas veces son extranjeros y que vienen a hacer acá la bicicleta, garantizarle poder irse, digamos, porque si no, no se pueden ir. Si se quedaron en pesos, no les sirve, digamos. Claro. Por eso siempre está cerca de la situación de devaluación, esa situación, digamos, ¿no? Claro, ¿no resulta curioso que todos los créditos que vienen, o sea, si en su momento fueron 45.000 millones en el gobierno de Macri, ¿no? En el término del gobierno de Macri, y ahora son 20.000 sí, 20.000 millones. Es curioso. Cada vez más cortito, porque ahora es para llegar a las elecciones. Claro. Pero además lo curioso es que nadie diga exactamente para qué son los créditos. O sea, esto que vos estás diciendo, en realidad es para poder convertir la gran exacción de ganancia que tienen en pesos, o la gran tasa de ganancia que sostienen en pesos en el país, poder pasarlo a moneda dura y poder manejarla de otra manera, ¿no? Poder llevársela. Claro. Tiene que haber dólares. Sí, tanto extranjeros como capitales locales, ¿no? Que hacen lo mismo. Sí, pues claro. Sí, claro, que los capitales locales hacen lo mismo, exactamente. Sí, claro. Están afuera. Es que si la ganancia es muy grande en pesos, ¿quién va a querer montar una empresa, una pyme? De hecho, lo que pasó durante el macrismo y que también está pasando es que las pymes cierran y los que pueden y les queda algo, la meten en la bicicleta también, digamos. Además, pymes que tienen que competir con importaciones abiertas y con un dólar bajísimo. O sea, no hay un país productivo ahí, ni siquiera enunciativamente, jamás. Esta cuestión de por qué el dólar bajo obstaculiza la producción nacional. ¿Por qué? Porque, sobre todo si tenés una apertura de las importaciones, porque las cosas importadas vienen muy baratas, porque el dólar que las compra está barato. Entonces, ¿por qué la gente se va a Brasil o a Europa o lo que sea, los que pueden? Porque está muy barato en términos de... En realidad lo que ocurre no es que esté barato, es que nosotros estamos muy caros en dólares. O sea, ¿por qué? Porque nuestro dólar está planchado y nuestros precios van subiendo. Es decir, que nuestros precios están subiendo en un dólar planchado, digamos, ¿no? Entonces estamos muy caros en dólares. Debemos ser uno de los países más caros del mundo en este momento en dólares. Hoy veía un gráfico que mostraba el precio del ojo de bife en dólares. En Argentina, en el 2022 creo que era, y ahora, ¿no? Y pasaba de $4 a $17. Entonces, claro, un productor local que produce un juguete con estos precios, digamos, locales, tiene que competir con un juguete de afuera
que está producido de forma más económica, digamos. ¿Por qué? Porque acá tenés en este momento el dólar muy barato, entonces podés comprar ese juguete de manera muy, muy barata. Y si encima abren las importaciones, es imposible producir en ese esquema, digamos. Ya, claramente este no es un proyecto para la producción, para sustituir importaciones, Todo lo bueno, contrario. es absolutamente todo lo contrario. Y pensar que se puede resolver la crisis, nuestra crisis de lo que podría llamarse la clase trabajadora en general, también los sectores medios, pensar que puede resolverse y que lo que estamos viviendo, esta falta de capacidad de compra y de consumo, tiene que ver con un efecto indeseado. En realidad es un efecto deseado y en realidad es lo que sucede inevitablemente cuando se aplican este tipo de recetas. No es casual que nadie nos diga para qué se va a usar, para qué se van a usar los créditos del Fondo Monetario, cuál es la inversión, digamos, ¿no? Sí, a mí me sigue llamando mucho la atención que se escucha todavía o se está escuchando, incluso de algunos nuestros o de algunos, digo, que podrían criticar muchas cosas del gobierno actual, decir, bueno, pero ordenaron la macro. A mí me llama mucho la atención esa expresión que la escuché mucho, simplemente porque en un momento se desaceleró la inflación y eso parecía ordenar la macro. ¿Por qué? Porque redujeron el gasto público, porque redujeron el déficit fiscal, entonces ordenaron la macro. Ahora, una macro ordenada tiene que salir a pedir 20.000 millones de dólares al prestamista de última instancia. No, por supuesto que porque porque te estás rifando las reservas en la bicicleta financiera. ¿Qué tiene de ordenada esa macro? Pero además hoy estamos en una inflación similar a la del propio gobierno de Alberto. Claro, 3,7. Y bueno, no nos olvidemos de que pasamos con un dólar 1-1 durante muchísimo tiempo y con inflación cero. Inclusive llegamos a tener deflación. Sí. Y ninguna de estas cuestiones resolvió la vida de los argentinos. Así que bueno, siempre la idea es llevar claridad, tratar de explicar estas cuestiones de manera simple y concisa para que todos podamos entender qué es lo que está sucediendo y por qué estamos en la situación en que estamos. Porque es la condición básica y necesaria para poder plantearnos cuál es la salida a todo esto. Y la verdad no le encontramos otra que una salida colectiva donde todos nos manejemos con la mayor unidad y prevaleciendo el interés común, en este caso el sector de los trabajadores. Te agradecemos mucho la presencia, Cecilia, y usted no se vaya porque el programa sigue.
El Día del Trabajador, Poetra siempre en la calle, siempre con la gente, y la verdad una vergüenza que esta gente haya salido a reprimir, ¿no? Teniendo en cuenta que lo que gana un jubilado, teniendo en cuenta lo que significa vivir con una jubilación de 300.000 pesos, de 400.000 pesos. Pero Poetra siempre presente, siempre acá, y además, bueno, todos los compañeros y compañeras que conforman la conducción de este gremio. Nada, así seguiremos y mañana vamos a conmemorar el Día del Trabajador como una jornada de lucha, que es lo que es, no como un festejo, sino como una jornada de lucha.
compañeros, un día más conmemorando el Día del Trabajador con Foetra en la calle, con todos los compañeros, marchando como siempre lo hicimos y siempre lo vamos a hacer, fiel a nuestro estilo, fiel a nuestra historia. Vamos, compañero telefónico, el 15 de mayo a votar todos a la azul y blanca. Feliz Día del Trabajador. Un abrazo grande. Bueno, acá estamos con los compañeros y compañeras de La Plata y los compañeros y compañeras de acá de Foetra Capital acompañando esta marcha unificada de la CGT, de las dos CTA, una demostración contundente del movimiento obrero ante las políticas de ajuste del gobierno nacional. Festejando una vez más, no festejando, sino festejando la lucha del movimiento obrero en las calles. Un nuevo 1 de mayo. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Todos los años, en Foetra, celebramos a las niñas, niños y niñas de la familia telefónica. No estoy triste porque yo... Promovemos infancias libres, alegres y seguras. Promovemos que en todos los ámbitos se beneficien de medidas especiales de protección y asistencia. Tengan acceso a la educación y la atención de la salud. Puedan desarrollar plenamente sus personalidades, capacidades y talentos. Crezcan en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. A jugar, a cantar, que me enseñen a hacer... Y reciban información sobre la manera en que pueden alcanzar sus derechos y participar en el proceso de una forma accesible y activa. Todos un lugar, vamos todos a ayudar.
Bueno, hola Sara, ¿cómo estás? Te presento, Sara Cime. Comentanos un poco tu secretaría en el gremio, un poco el desarrollo de todo lo que haces como secretaria de Acción Social. Bien, buen día Dari, buen Darío. Bueno, en la Secretaría de Acción Social lo que hacemos es otorgar beneficios y servicios para todos los afiliados telefónicos de Acitratel, afiliados y a su grupo familiar en gran parte. Uno de los beneficios varios de los beneficios que venimos otorgando son beneficios por nacimiento, casamiento, cumpleaños de 15, es parte de los beneficios que damos al activo y al grupo familiar. También cumplimos con poder otorgarles hoy por hoy el beneficio de ayuda escolar, en una ayuda económica tanto para Rosario como para los compañeros del interior. Hoy por hoy contamos con aproximadamente 1.200 compañeros, más ya te digo su grupo familiar en lo que es hijos. Tenemos aproximadamente 800 a 1.000 hijos de afiliados, lo cual hoy por hoy este año, por ejemplo, pudimos incrementar la ayuda escolar a un valor de 50.000 pesos por hijo. También otorgamos becas para los compañeros del interior que se acercan a estudiar a Rosario o a alguna otra localidad también, que también se da una beca de marzo a diciembre aproximadamente, en lo cual también se le da mensualmente una ayuda económica este año de 50.000 pesos para la movilidad de los compañeros. La colonia de vacaciones, que tenemos una colonia de vacaciones para todos los hijos de afiliados, que es de 4 a 12 años, la cual la organizamos en el mes de febrero. En el transcurso de todo el mes, los chicos participan de una colonia que está incluido con el transporte, y su merienda, premios, golosinas que tienen un momento de dispersión para todas las familias en ese periodo. Que tenemos una gran participación en los chicos de Rosario. Año tras año tenemos más de 100 chicos que participan en esas colonias, y en el interior también, ya que no tienen llegada a poder estar en el club nuestro que tenemos en Rosario, no tiene llegada al club, entonces le otorgamos ese beneficio a través de una ayuda económica en el caso que los chicos también vayan a alguna colonia en su localidad. O sea, mira qué importante lo que está describiendo, porque indudablemente cuando hay ciertos sectores que hoy cuestionan la gestión de las instituciones gremiales, del eje solidario, que indudablemente los dineros del aporte solidario de los compañeros trabajadores no cumplen o no van hacia los fines que indudablemente van, en el caso no solo de Acitratel Rosario, sino de todos los gremios en general, sobre todo de los trabajadores de telecomunicaciones. Es importante el desarrollo que vos hacés, porque se trabaja no solo para los activos, sino indudablemente para toda la familia telefónica, que me parece un eje fundamental. Vos fuiste describiendo distintas actividades que cubren y contemplan a la familia del trabajador de las telecomunicaciones. Y eso también se logra por el aporte y los objetivos que, en el caso nuestro, de Acitratel Rosario, no dudo que los demás sindicatos de las telecomunicaciones también lo hacen, pero indudablemente los compañeros secretarios se encuentran en lugares de trabajo. O sea, es al mínimo lo que se ocupa con permisos gremiales, y la mayoría o un porcentaje importantísimo de lo que aportan los trabajadores vuelve en beneficios para la familia. Así que me parece importante, vos fuiste describiendo para los niños, para cuando cumplen 15 años, para la educación, que es fundamental. Nosotros como Acitratel contemplamos no solo los compañeros de Rosario, sino todo el área del interior que nosotros también representamos. Entonces, cuando vienen a estudiar de Rosario, por lo que vos decías, se le da una beca para que puedan estudiar en Rosario los compañeros que... Así es, para su movilidad, para lo que es fotocopias, el uso que cada chico en la universidad puede estar dándole a ese beneficio, que por hoy es muy necesario y es un aporte que mínimo o mucho para según las familias, digamos, pero es un aporte muy importante que gracias a Dios lo podemos seguir incrementando desde este gremio, digamos, para todos los compañeros, y la verdad que tenemos un gran porcentaje de los compañeros con esta cobertura, que es verdad, algunos gremios lo pueden dar o no, pero desde acá hacemos un gran esfuerzo para que este tipo de beneficios se sigan manteniendo año tras año, y también, ir incrementando estos aportes medianamente a lo que se va pudiendo. También me parece importante, vos hablaste de colonia de vacaciones. Diferenciemos la colonia de vacaciones que se hace con el aporte de la empresa. Nosotros
o hacemos como Citratel a través de tu secretaría, una colonia de vacaciones totalmente gratuita, donde el compañero no tiene que aportar ni un centavo para que su hijo pueda ir a la colonia. O sea, ¿cuál es el desarrollo? O sea, se va a buscar a su domicilio. Sí, te comento un poquito la dinámica que llevamos año tras año. Los chicos, en la colonia de Febrero justamente es una colonia que está cubierta a través de Citratel, 100% gratuita, lo cual los chicos participan de esta colonia en el transcurso de los días hábiles que tenemos en el mes de febrero. La Traffic los pasa a buscar, es puerta a puerta, los retira de cada uno de sus domicilios y los alcanza hasta el club. Es una colonia que estamos desde las 2 de la tarde hasta las 18 horas. En ese horario, tenemos actividades para con los chicos, lo cual en la pileta, actividades recreativas, con inflables, meriendas, todo con profesores que contratamos desde Citratel, digamos, para el cuidado de los chicos. Y esto es lo que se hace año tras año. Ya te digo, desde los 4 años hasta los 12 años, que los chicos van generando vínculos en lo que es las amistades con todos los hijos de los telefónicos y las familias en realidad también se quedan muy tranquilas en el cuidado que tenemos año tras año, en la participación de los chicos y en el mes de febrero, meses en donde también los papás seguimos trabajando para que los chicos queden en un lugar bajo cuidado y con las responsabilidades que siempre llevamos a cabo como gremio. Hay un hecho que me parece también que a través de tu secretaría, junto con la Secretaría de Hacienda, se tiene en cuenta. Es el hecho de que cuando el compañero esté pasando por alguna situación, ya sea de salud o de alguna problemática grave, presenta los antecedentes y ustedes lo trabajan como para darle una ayuda en ese momento difícil, ¿no es cierto? Tal cual, Darío, como bien decís, ante situaciones puntuales de cada familia, estamos como gremio también para no solo contenerlos desde lo emocional, sino que también estamos para con ese compañero con alguna ayuda económica especial, que dada la situación puntual, el compañero se llega, nos manifiesta la situación y se le da también una ayuda económica desde ese lugar en base a las características y situación personal que esté pasando el compañero. Bueno, me parece importantísimo el desarrollo de las distintas actividades desde lo social que se hace para cada una de las compañeras y compañeros. En tu caso, para los compañeros activos, también se hace para los compañeros jubilados. Después vamos a comentar junto con Jorgelina López, la secretaria de Previsión, las distintas actividades, porque la idea es, como bien vos lo describías, trabajar para toda la familia de telecomunicaciones. Y el hecho fundamental es que aquellos intereses que dicen que indudablemente los dineros de los trabajadores que aportan a los sindicatos se diluyen en cosas que no son para los trabajadores, me parece que nosotros tenemos la devolución con hechos concretos de cómo y de qué forma vuelve, no solo para el trabajador en la actividad, sino para toda su familia. Así que buenísimo el trabajo, Sara, mis felicitaciones y a seguir por ese camino. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío, a vos por esta entrevista, muy amable, gracias. En FOETRA promovemos infancias libres, alegres y seguras. FOETRA, como pieza fundamental de la actividad de las telecomunicaciones, recordamos la necesidad de que cada familia cree plan de uso de pantallas según las recomendaciones pediátricas. Y la necesidad de advertir sobre los riesgos del ciberacoso al que las niñas y niños están expuestos tanto por pares como por adultos. Las madres, padres y cuidadores debemos estar atentos a los cambios de conducta o estados de ánimo de los chicos y chicas para poder ayudarlos y acompañarlos. Ante estas situaciones, se deben generar espacios de diálogo y escucha para fortalecer un vínculo de confianza que les permita a las víctimas hablar de aquellos temas que les preocupan o para pedir ayuda. FOETRA, por infancias libres, sanas y cuidadas.